Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, queridos y apreciados hermanos, como también a nuestros amigos que nos visitan en sus hogares o que están sintonizándose con este medio de locución. Queremos bendecirles de una manera muy especial. Y gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares y de llegar a sus personas por este medio. Reciban un cordial y afectuoso saludo de Iglesia Bautista Getsemaní y de este servidor de ustedes, Pastor Rogelio López. En esta noche de estudio bíblico, en esta noche de oración, vamos a tratar un tema relacionado con la fiesta que está por celebrarse dentro de unos pocos días. Es una fiesta alusiva a la Navidad. Fiesta que es muy interesante, muy importante analizar qué está implicado en la Navidad. Porque muchas veces celebramos una fiesta y no sabemos ni por qué la celebramos. No tenemos una motivación correcta. No tenemos un argumento apropiado para justificar la celebración que estamos haciendo. Y al darnos cuenta de lo que Dios nos declara en su palabra, que está implicado en la Navidad, eso nos va a ayudar a tener un concepto claro de lo que significa y es la Navidad y cuál es el propósito por el cual se debe celebrar. Espero que lo que vamos a ver en esta noche sea de bendición para usted y sea de provecho para todos y cada uno de los que vamos a acercarnos al texto bíblico para ver qué estaba implicado en ese nacimiento, en ese momento en que Dios se encarna por medio de nuestro Señor Jesucristo y viene a formar parte de los seres humanos. Pero vamos a ver qué la Biblia nos dice. Antes de entrar en materia, quiero que hagamos una oración pidiendo al Señor su dirección para que su palabra sea de bendición en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias queremos darte en esta hora por permitirnos el privilegio de contar con tu palabra en nuestras manos, de tener el interés de escudriñarla, y pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu. Tú nos revelas en tu palabra que Él ha sido dado a cada creyente para poder comprender, para poder entender, para poder asimilar y para poder tener una reacción positiva de acuerdo al conocimiento que brinda tu palabra, para que la reacción sea agradable a tus ojos. Bendice tu pueblo, háblanos a través de tu palabra y permite que los conceptos que tengamos de la Navidad puedan ser mejor esclarecidos y así nosotros tener una comprensión más profunda o más clara de lo que significa la Navidad, los propósitos por los cuales se celebra, cuál es la motivación correcta. Habla a tu pueblo, Señor, y permite que toda necesidad que podamos tener en esta hora y la pongamos en el trono de la gracia, venga de ti una solución. Porque, Señor, las circunstancias que rodean la vida de cada familia son distintas, son diferentes, pero contamos con un Dios todopoderoso para el cual nada es imposible. Por lo tanto, estamos seguros de que tú vas a solventar cualquier necesidad que puedan tener mis hermanos en la fe, como las necesidades que yo pueda tener también en el proceso de mi vida. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en esta hora por este tiempo que vamos a dedicarle a la consideración de lo que tu palabra nos enseña. Lo agradecemos todo en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Abra su Biblia en el Salmo 22. Es un salmo profético. Voy a leer los primeros 5 versículos nada más y luego vamos a considerar algunos versículos que son importantes en lo que queremos enfocar en esta noche con respecto a lo que está implicado en la Navidad. Salmo 22, versos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche
y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es un salmo escrito por David, un siervo que la Biblia denomina como un siervo con el corazón de Dios. Pero él estaba enfocándose en lo que serían los sufrimientos de Cristo Jesús. Dios permite que él se exprese de una manera en que cuando vemos el plan redentor de Dios, esto se ajusta a lo que fue la experiencia que Jesús, el Mesías prometido para Israel, tuvo en la cruz del Calvario. Y por eso les decía, Cristo vino a nacer en Belén. Dios, a través de Jesucristo, se hace humano para estar y compartir con los humanos. Porque había una profecía allá en Isaías que decía que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y con ese nombre se identificó Jesucristo, se identificó el Mesías, Emmanuel. Y se cumple lo que ese nombre significa, Dios con nosotros. Y este salmo tiene referencias a ese acto de encarnación que es la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante entonces considerar este salmo. Y es interesante considerarlo con detenimiento, ya que describe las horas. Fíjese bien esto que vamos a ver aquí dentro de lo que la Biblia nos dice, lo que nos revela la palabra del Señor. Vamos a ver aquí la descripción que hace el escritor de las horas más tristes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a considerar también el testimonio de sus palabras al morir. Pero esto nos hace ver también algo muy importante. Considerar todo esto nos lleva a comprender y a darnos cuenta de que Dios toma la iniciativa, fíjese bien en esto, de reconciliar al mundo de seres humanos con Él. Dios toma la iniciativa de reconciliar a los seres humanos de este mundo con Él mismo. Y para eso tiene que humanizarse. Y lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, cuando usted lee el Nuevo Testamento, se expresa en su evangelio diciendo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí da fe, da testimonio de lo que se está diciendo muchos años antes de que Jesús naciera y compartiera con el ser humano en esta tierra. Y esa es la Navidad. Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso es la Navidad. Dios irrumpe en la historia humana. Dios penetra dentro de lo que es la historia de la raza humana. Forma parte de ella. Y esa es la Navidad. Dios introduciéndose en la historia humana para redimir a los seres humanos. Y eso muchas veces no lo hemos comprendido bien los creyentes, los cristianos. Y usted ve la clase de celebración que se hace con respecto a la Navidad. Y debe haber celebración porque, claro, tenemos que gozarnos de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Nos sentimos felices, nos sentimos agradados. Pero también debemos de tomar en consideración qué estaba implicado en ese venir a nacer allí en Belén como un ser humano. Y de eso vamos a tratar en esta noche también. Este es un salmo profético. Este Salmo 22 es un salmo profético. Veamos lo que está implicado en la Navidad, o sea, en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esto le ayude a usted, como me ha ayudado a mí, para tener un mejor concepto de lo que significa la Navidad. En los versos 1 y 2 de este salmo se hace una pregunta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
cuando uno considera estas palabras se pregunta, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de este hecho que Dios abandone a su propio Hijo en un momento de aflicción tan intensa? Porque estaba en una situación bastante complicada. Jesús podía decir en sus adentros, cuando uno va considerando y va razonando a su manera, puesto que no tenemos la mentalidad de Dios, pero podemos comprender parte de lo que Él podía haber experimentado internamente. Y por eso le digo que Jesús podía decir en sus adentros, entiendo que Judas el traidor y el tímido Pedro no están aquí, pero mi Dios, mi fiel amigo, me abandona. Esto es lo peor. ¿Podía ser eso? Lo que Jesucristo estaba experimentando internamente. Y esas palabras nos llevan a tener esa comprensión. En el verso 2 habla él y dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Eso también nos hace entrar en nuestros términos humanos y podemos recordar que muchas veces, queridos hermanos, queridas hermanas, nuestras oraciones no son respondidas. Vemos aquí que Jesús también experimentó lo mismo. Pero apreciamos también que a pesar de eso, Jesús seguía firme en su confianza en Dios. Y clamó, Dios mío. O sea que su fe no lo hizo menos insistente. Nuestro Señor siguió orando, aunque no llegó a ninguna respuesta. Pero si vamos al verso 6, oiga esto es bien interesante. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Note bien esas palabras. Considerémoslas un momentito. Meditemos en esto que expresó ahí el escritor de este salmo, con referencia a la experiencia de Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿cómo podría el Señor de la Gloria llegar a una sumisión tan grande? Como para no ser solo inferior a los ángeles, sino también inferior a los hombres. Y se nota un contraste con aquella expresión, el yo soy. Y aquí dice, soy un gusano. Vea lo que Jesucristo tuvo que experimentar por el amor a nosotros, por el cumplir con la obra de redención del Padre. Y eso está implicado en lo que es la Navidad. Pero a veces no nos hemos enfocado correctamente para comprender lo que significa la Navidad. Pero espero que esto nos ayude. Se sintió entonces el Señor Jesús comparable con un gusano, inerme, o sea, desprovisto de defensas, impotente, aplastado y despreciado por todos. Y eso es lo que revela el texto. Y cuando vamos a los evangelios y vemos lo que pasó con la crucifixión, la manera en que lo enjuiciaron y la manera en que se dio todo, realmente esto se cumplió. Esto estaba profetizado, pero se hizo una realidad en la persona del Mesías, de Cristo Jesús. Y eso está implicado en la Navidad. 22:7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Vea la burla de la gente. Todos me ven, dice, y me escarnecen.
sacerdotes, o sea, líderes religiosos de aquel tiempo, especialmente del pueblo de Israel, y el pueblo, los judíos y los gentiles, los soldados y los civiles, todos se unieron en su burla general. Los hombres hacen muecas a aquel del cual los ángeles cubren su rostro y le adoran. Vean los contrastes que hay. Pero uno lo va entendiendo y lo va comprendiendo hasta que analiza lo que fue ese acto sacrificial de Cristo Jesús. Y tuvo que nacer para eso, para podernos redimir a nosotros, para beneficiarnos a nosotros. Pero a veces, como no analizamos todo lo que está implicado en eso, no tiene sentido a veces, incluso para nosotros. Pero yo espero que esto nos ayude para comprender mejor lo que es el amor de Cristo para cada uno de nosotros y cómo debe de reaccionar cada persona amándole a Él, como dice el apóstol Juan en su evangelio. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es cierto, aquí lo vemos, aquí comprobamos. La Escritura ya lo daba por sentado de que Él iba a hacer eso y lo hacía por amor a usted y por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Vamos al verso 14. Dice, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Oiga esas expresiones. Y no solo son expresiones, eso fue lo que experimentó el Señor Jesús. Cuando se hace un análisis detallado de lo que experimentó en la cruz del Calvario, realmente es bastante impactante lo que llega a nuestro corazón y lo que llega a nuestra mente. Estar colgado durante 3 horas, con los brazos extendidos, debe haber sido un dolor intenso. Y es lo que está revelando aquí, que iba a experimentar. Y vemos por lo que dice la Escritura que el corazón de Cristo se fundía. Ya no soportaba. Ya no daba más. Esa fue su experiencia. Y ve al verso 16, querido hermano, querida hermana. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Perros me han rodeado, una manera figurada de describir algo este escritor. El pueblo judío rodeaba a Jesús, acuérdense, y por eso lo hace de esa manera, esa ilustración un poquito pesada. Pero eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Rodeaba a Jesús y gradualmente lo habían estrechado. Así fue como quedó el pueblo judío marcado como una asamblea de malvados. Pero el Mesías, Cristo, experimentó algo muy terrible en su cuerpo. El ser horadado en sus manos y sus pies. La laceración, o sea, la herida de que su cuerpo estaba sufriendo, esas heridas que los clavos causaron en sus manos y en sus pies, afectó sus nervios. Entonces, la laceración de los nervios, el estallido de sus vasos sanguíneos, tenía que producir una agonía intensa. Recordemos que los nervios de las manos y los pies están unidos mediante el brazo y la pierna con los nervios de todo el cuerpo. O sea que todo su ser experimentó esos dolores. Al ser horadado, sus manos y sus pies, tuvo que haber sentido agudísimos dolores en todo su cuerpo. El Mesías Cristo estuvo sufriendo horas de tormento. Y eso nos lo describe aquí, en pocas palabras, de una manera resumida, el escritor de este salmo. Vamos al verso 28, al verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos en este pasaje que el juego podía practicarse incluso al pie de la cruz.
Y vemos también por lo que se expresa aquí el escritor, que le daban mucho valor a esa túnica sin costura, cuando se nos dan los detalles en el Nuevo Testamento. Y vemos también el concepto que tenían, que el vestido es más valioso que el dueño. Y eso es lo que expresa aquí la Sagrada Escritura. Y eso lo termina de complementar la revelación en los Evangelios. Ahí tenemos más detalles de lo que está expuesto aquí. Y si vamos al verso 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y cuando vamos, como le digo, al Nuevo Testamento, allá en Mateo 28:7 también, hay unas palabras que se les dicen a una de las mujeres que llega a la tumba y la encuentran vacía. Y le dicen, id y decir a sus discípulos. Entonces, esto que nos dice este salmo, estas palabras que se expresan en este salmo, nos transportan a su resurrección. También está hablando de ese acto trascendental del plan de redención, que es la resurrección de Cristo Jesús. Y aquí está implicado en estas palabras. Nos habla, nos expresa, nos transportan estas palabras de este salmo a su resurrección. Jesús ve por adelantado la felicidad de comunicarse con su pueblo. La palabra mis hermanos. Hay algo muy importante en eso también que está diciendo aquí. Cuando lo analizamos a la luz del contexto general de lo que es el plan de redención. Esas palabras, mis hermanos, que él expresó aquí, el escritor expresó aquí, evidencian la condescendencia, fíjese bien, del Hijo de Dios y la exaltación de los hijos de los hombres. Ahora bien, hay algo ahí que lo quiero aclarar. Quizás no me ha comprendido. Está diciendo que los hijos de los hombres sean hechos hermanos del Hijo de Dios, es un alto grado de exaltación. Hermano y hermana, nosotros hemos experimentado ese alto grado de exaltación, porque ahora ante Dios somos hermanos de Cristo, y Cristo es nuestro hermano mayor. Y por eso los cristianos nos llamamos hermanos, porque somos hijos de un Padre. Tenemos un Padre en común que es Dios. Él quiso darnos ese beneficio. Por eso cuando usted lee en Juan también, el escritor, el apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho de ser hechos hijos de Dios. Y aquí este salmo lo está diciendo. Se está anunciando muchos años antes de que sucediera. Ya se estaba dando aquí por sentado. Y por eso le digo, los hijos de los hombres han sido beneficiados, han sido exaltados a un alto grado. Cuando consideramos todo lo revelado, queridos hermanos, por Dios en su palabra, con respecto a su plan redentor, con respecto a su plan de redención, tenemos una comprensión más clara de lo que significa y está implicado en la Navidad. Gracias a Dios por todo lo que nos revela aquí, porque podemos comprender mejor sus propósitos. Y tenemos motivos correctos, apropiados y convenientes para gozarnos, para celebrar la Navidad. Pero sabemos lo que está implicado en ese acto, en ese evento que se llevó a cabo por la voluntad de Dios y por su propósito, de querer Él tener comunión con los seres humanos, de brindarnos la oportunidad de que tengamos comunión y una relación íntima con Él, porque ahora ya no somos criaturas de Él, somos hijos de Dios.
Alabado sea el Señor por eso, queridos hermanos. Espero que esto, queridos amigos y hermanos que me están escuchando y mirando, nos ayude para que no nos desenfoquemos del propósito de Dios y celebrar la Navidad de una manera apropiada. Y acuérdese que de esta celebración incorrecta que el mundo hace, para nosotros es una oportunidad para contar a nuestros amigos lo que el Salvador hizo por nosotros. Testifiquemos, apreciados hermanos. Aprovechemos la oportunidad. Y tú, amigo, quiero recomendarte algo. Nunca olvides que Dios y Cristo te aman. Y nosotros también. Por eso compartimos ese mensaje. Para que tú también vengas y reconcilies con Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Y para que eso sea una realidad, Él tuvo que permitir que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, viniera, naciera de una virgen. Y bueno, los detalles están en el Nuevo Testamento. Pero ese es el propósito y el motivo de la Navidad. Dios quiere reconciliar a los hombres, a los seres humanos con Él. Y Dios quiere que tú reconcilies con Él también. Gracias, queridos hermanos, por su atención. Y mi deseo porque sigamos creciendo en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, tengan buena noche. Y sé que Dios va a oír sus oraciones de intercesión por todas las naciones del mundo y por todos los pastores. Por favor, sigan orando para que Dios siempre tenga personas que compartan el mensaje de salvación, que compartan el mensaje que Él quiere que la gente sepa y pueda también beneficiarse de su amor. Dios le bendiga. Buenas noches.